Ya, lo que dice acá, en la práctica lo que se hace, por ejemplo, cuando estamos haciendo un tipo de, digamos, de cálculo queriendo solucionar problemas, entonces siempre hay que analizar el sistema de cargas, ¿no es cierto? El tipo de cargas que se coloca, si son cargas puntuales o cargas distribuidas, linealmente distribuidas, en fin, todos entonces hay que tratar de solucionar en esto. Entonces, estos ábacos ayudan a eso. Westergaard en el año 1938 publicó una fórmula, ¿no es cierto?, que ajusta las condiciones elásticas de una masa estratificada de suelo. Él supone una masa homogénea elástica reforzada por finas láminas horizontales no deformables, de espesores despreciables. La fórmula para el incremento de fuerza vertical producido por la carga concentrada aplicada en la superficie de un suelo compresible, el módulo de Poisson aquí considera igual a 0, es la siguiente. Sigma 0 es igual a P, esta es la carga puntual, entre pi por z al cuadrado, 1 más 2, R sobre z al cuadrado sobre 3 medios. Entonces aquí tenemos las figuras de 139 y la 140. La 139 es esta figura. 139. Aquí en eso repetido de esta. Esta 139. 139 son estas. Entonces, estas dos ábacos que ven acá es el desarrollado por Business y el de 140, que es esta, por Westergaard. Entonces, por ejemplo, en la teoría, bueno, antes que nada, me estaba olvidando. Entonces, en ambas figuras, el criterio es la misma. Por ejemplo, dice, en la figura 139 y 140 se muestran ábacos según Business y Westergaard que facilitan los cálculos. Los esfuerzos están dados en función de la presión uniforme en la cimentación. Las distancias y profundidad están dadas en función del ancho de la cimentación B y sigma z está en función de X por Q. Eso significa que Q es carga distribuida y X es la distancia R cualquiera. Entonces, ahora, sigma z, el valor de la presión en el interior del suelo, X, valor que depende de la profundidad, K es carga distribuida. O sea, ¿cómo calculamos esto? Tómense un lápiz, por favor, para que noten algo. Primeramente vamos a ver si es zapatas o puntuaciones cuadradas, circulares o rectangulares. Entonces, en estos ábacos dice infinitamente largo. Eso sí que significa también, eso se aplica para fundaciones rectangulares. Y las cuadradas también sirven para las circulares. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, infinitamente larga. Entonces, este abaco se utiliza para fundaciones rectangulares o infinitamente largas, o también para fundaciones corridas. Y este es para fundaciones cuadradas. Esto se aplica para fundaciones también circulares. Entonces, suponemos, por ejemplo, para aplicar este abaco, el autor dice lo siguiente. Las líneas isobáricas de esfuerzo vertical debajo de una cimentación de un sólido semi-infinito y elástico, es su hipótesis. Análisis de Business, los esfuerzos están dados en función de la presión uniforme Q en la cimentación. Las distancias y las profundidades están dadas en función del ancho de la cimentación B. Siempre vamos a tomar el ancho menor. Si es cuadrado, lógicamente los lados son iguales. Si es circular, B va a ser el diámetro. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a suponer de que una columna tenga, por así decirles, que se 50 toneladas. Estas 50 toneladas, lógicamente, va a asentar al suelo en este punto. Y voy a suponer que puedo tener una zapata, que sé yo, de 2 por 3 metros, pongamos. Entonces, si es 2 por 3 metros y es una zapata rectangular, entonces mi lado menor va a ser B, o sea, en este caso va a ser 2.
Entonces, ¿qué hago? La carga puntual, 50 toneladas, dividido entre el área de la zapata, que en esto va a ser 2 por 3, entonces voy a sacar y voy a tener esta presión Q. Le estoy distribuyendo la carga. Bien, entonces ya tengo la carga distribuida sobre una zapata, ¿no? 50 toneladas, o si quieren poner en kilos, con la unidad que quieran. Entonces, con eso, ¿qué hago? Voy y digo, en este caso, mi ancho va a ser 2 metros, mi ancho menor. Supongamos que yo quiero tener una presión, digamos, a una distancia, digamos, ¿no es cierto?, de 6 metros, 6 metros, aquí. Entonces, como el ancho, el ancho menor de la zapata es 2, entonces aquí voy a poner, si son digamos, 6 metros, aquí va a valer un B, 2B y 3 veces B, son 6 metros. O una profundidad, digamos, de 8 metros. Entonces, como B vale 2, entonces 8 metros va a ser igual aquí a 4 veces B. Muy bien, entonces mi punto está aquí. Aquí, entonces tendría 3 veces B y 4 veces B, entonces tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces ya tengo este punto marcado aquí, a 6 metros a distancia del eje y a una profundidad de 6 metros. O si quieren, de 8, de cualquier valor. Supongamos aquí, en este caso le dijimos 3, entonces vamos a tener aquí en este punto. 3 veces B son 6 metros y 3 veces B el lado en X. Una distancia de 6 metros a una profundidad de 6 metros. Entonces, aquí lo ubico el punto. Aquí. Acá. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Estas líneas que ven curvas son las líneas isóbaras, ¿no es cierto?, que se han hecho bulbo de presiones, justamente. Entonces, lo que vamos a interpolar, sin caso, por una casualidad, a ver, supongamos para que la entiendan mejor. Cambien, a ver, aquí vamos a decir que aquí serían 2, 4, supongamos la profundidad, la distancia de 4, para que nos dé un punto cabal aquí. Quiero que nos coincida aquí. Entonces vamos a tener una distancia de 5 metros. Aquí tengo 2, aquí tengo 4 y aquí 5. 5 metros, entonces va a ser 2.5 veces B. Y vamos a decir de que aquí tengamos justamente en 1, 2, 3, 4. Entonces, 8 metros. Justo aquí nos caería el punto. 4 veces B y 1, 2, 3.5 veces B. Me cae aquí. Entonces, aquí este bulbo de presiones me dice 0.08 veces Q. Entonces, sigma Z, este que viene aquí, sigma Z sería este valor. X, entonces va a valer esto. Dijimos, en este valor, ya 4 veces Q y 3.5 veces Q. Entonces, me coincide aquí en este punto. Entonces sigma Z va a ser igual a 0.08 por Q. Pero Q ¿qué es? La carga distribuida que me da aquí. Dijimos 50 toneladas dividido entre 2 por 3, que es el área de la zapata. ¿Listo? Multiplico este valor Q multiplicado por 0.8. Ya tengo la presión en ese punto. Aquí. Entonces, esa presión ya me está marcando a una distancia de una distancia, ¿cuánto digan? ¿Lo tienen anotado, por favor? Lo estoy anotando acá.
Aquí tienen un B, 2 veces B, 3 veces B y 3.5 veces B. Entonces 3.5 serían 7 metros. A 7 metros de distancia horizontal y a 4 veces B, o sea, 4 veces B son 8 metros. 8 metros de profundidad. Entonces tengo 0.08 Q. Multiplico por la carga distribuida. Y ya tengo ya la presión a esa profundidad. Todo se pone en función de B. Ahora, si tenemos el eje, lógicamente, directamente es acá. Entonces, vamos, ahora, si nos dieran un valor que no coincida con estas líneas isóbaras, entonces, ¿qué hacemos? Interpolamos entre este punto y este punto, el valor que nos dé, un punto intermedio. Eso nosotros, digamos, y así es. En este caso, por ejemplo, tenemos 0.07, aquí tenemos 0.08, entonces hay que interpolar. Interpolar significa cuánto mide de aquí a aquí, cuánto vale esto, cuánto vale. Entonces saca simplemente una interpolación. Y tenemos una curva intermedia. Y con eso calculamos este valor, si es 0.8, 0.75, no sé cuánto. Multiplicado por Q, y la Q es la carga distribuida, que la estamos distribuyendo en una zapata predimensional. Ahora, si esa presión nos da mucho mayor que la tensión admisible del suelo, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de aumentar el área de contacto para ser más grande y que la presión sea menor. Entonces, como ven, entonces estas fórmulas nos permiten, este abaco nos permite determinar las presiones en un instante. Lo único que tenemos que saber es interpolar y trazar las curvas aproximadas. Lógicamente, esto no es un método tan exacto, pero no está fuera de la realidad. Ahora lo mismo hacemos para esta zapata cuadrada. El manejo de la tabla es similar. Bien, entonces calculamos por el método de Boussinesq y como verificación hacemos el método de Westergaard. Este es un abaco de Westergaard. Lo mismo aquí viene cimentación infinitamente larga, que también vale para las zapatas rectangulares o fundaciones rectangulares. Esto para zapatas o cimentaciones cuadradas o circulares. Bien. Entonces, la teoría que pone Westergaard dice: líneas isóbaras de esfuerzo vertical debajo de la cimentación en un material de finos estratos semi-infinitos y homogéneos. Así lo considera como si fuera el material, son estratos semi-infinitos y homogéneos. Esa es la consideración que hace en su teoría Westergaard. Los esfuerzos están dados también en función de la presión Q, que le estoy diciendo acá, que es nada más que la incidencia de la carga de una columna o lo que sea, y dividido entre el área de contacto en la cimentación. Y las distancias de profundidad están dadas en función del ancho de la fundación, ancho menor de la fundación. Y esos son los abacos que yo le voy a sacar una hojita más clara para que se vea, se lo voy a enviar, me olvidé el fin de semana, o el feriado, me dicho. ¿Se entendieron el uso de este abaco o no? A ver, que les repito si no entendieron. ¿Hola, jóvenes, entendieron? ¿Puedes repetir, ingeniero? ¿Cómo? ¿Quiere que lo repita? Sí, ingeniero de rectangular. Ya, vamos a ver, en este caso aquí será mejor. Supongamos, anótalo a ver, vamos a anotarlo para que entiendan. Vamos a decir que queremos, por ejemplo, supongamos que la columna le está transmitiendo una carga de 50.000 kilos. Hablamos en kilos, ¿cierto? 50 toneladas. Generalmente, a veces así a priori se puede hacer un cálculo también. A veces no está hecho el cálculo, pero más o menos quieren estimar las presiones. Generalmente se considera 12 toneladas por piso, si se hace un edificio.
Entonces, bueno, lógicamente 12 toneladas, digamos, que serían aproximadamente casi 5 pisos. Está más o menos una columna va a trabajar con 50 o 60 toneladas. Bueno, tomamos un 50 toneladas. Eso es lo que transmite una columna. O cualquier carga, porque no siempre columna. Bien, ahora, como tengo esa presión, necesito sustentar esa presión, entonces pongo una zapata. La zapata puede ser rectangular, puede ser 2 metros por 3. Entonces va a ser 200 por 3, ¿no es cierto? No sé cuánto, calculen a ver. 200 por 3. ¿Cuánto sale? Entonces, EQ va a ser igual, entonces, 50.000 dividido entre 200 por 300. ¿Cuánto sale? Sale igual a 0.83, ¿no es cierto? Kilos por centímetro cuadrado. Esa es la incidencia de la presión, o sea, esa presión me está transmitiendo la zapata, o sea, la columna con 50.000 kilos repartido en el área de una zapata de 200 por 300 centímetros. ¿Está bien? Tiene una presión entonces de 0.83 kilos por centímetro cuadrado. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ya, muy bien, entonces, ¿ahora qué hago? Voy a suponer de que quiero calcular del punto, digamos, ¿no es cierto?, del eje, que sea una distancia de, supongamos, a ver, si ponemos 2 que sean redondos, 2 sería, aquí tendríamos, a ver, esto nos puede coincidir aquí, ya, supongamos que sea una distancia de 6 metros. Entonces, 6 metros, ¿cuántas veces B es? Si B es igual a 2, ¿cuánto equivale 3 veces B? 6 metros, ¿no es cierto? 6 metros, 3 veces B. No sé si me entienden. B estamos haciendo un valor igual a 2. Si digo 6, ¿cuántas veces B es 6 metros? 3 veces B, ¿no es cierto? Sí, ¿Hola, me escuchan? Sí, ingeniero, ¿está bien? Ya, entonces 6 metros es igual a 3 veces B. Muy bien. Entonces, a una distancia R de 6 metros. A una profundidad, digamos, para que no dé exacto, a una profundidad, digamos, de 9 metros. A una profundidad de 9 metros. ¿9 metros cuánto es? 4.5 veces B, ¿verdad? ¿Sí? 9 metros es 4.5 veces B. Me estaría dando aquí 9 metros aquí. Le dijimos 3 veces B. Aquí, justo en este punto. ¿Me entienden, no? Entonces, Z en este caso es 4.5 veces B. Muy bien, ¿qué hago? Busco ese punto simplemente. Fíjense, 3 veces B hasta 4.5 veces B, aquí en este punto. Entonces, la línea isóbara, ¿qué me dice aquí? Fíjense, aquí tengo 0.06 y tengo 0.4. Entonces, esto es 0.05. Entonces, sigma Z va a ser igual a 0.05
veces Q. 0.05 por Q. ¿Q cuánto valía? 0.83. Entonces, tengo 0.05 por 0.83. Me va a dar 0.41 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, a esa profundidad tengo, aquí, tengo una incidencia de presión debido a la carga, que es en este caso una presión de 0.83 kilos por centímetro cuadrado, me está llegando a incidir a 0.41 kilos por centímetro cuadrado. Ahora, si ustedes tuvieran una tensión, ustedes supongamos del suelo a 0.2, digamos ahí, entonces la incidencia es bien grande, va a causar problemas en ese estrato. ¿Y qué harían a ver si tienen un problema de ese tipo? Supongamos que la tensión admisible del suelo a esa profundidad es 0.2. Y ustedes llegan con una presión inducida debido a esta carga con 0.45. Estamos hablando, fíjense, a una distancia de 6 metros y a una profundidad de 9 metros. Aún llega esa incidencia, fíjense la presión. A 9 metros de profundidad, me está llegando una presión de 0.41 kilos por centímetro cuadrado. Perdón, hagamos de nuevo la operación. 0.005 multiplicado por 0.83. Ya, no estamos comiendo un cero. Es igual a 0.041 kilos por centímetro cuadrado. Entonces la presión ya es mínima, fíjense, es 0.041 nada más. Entonces si tengo una tensión de 0.2, bueno, 0.041 es mucho menor que 0.2 kilos por centímetro cuadrado. En ese caso, el estrato que tiene baja tensión no va a sentir mucho su incidencia. Al inicio de clase en suelo 1 ya habíamos visto, ¿no es cierto? Cuando una presión alcanza entre 5 a 7% de la presión máxima, entonces el suelo ya no sufre mucho cambio y por tanto se quedan tranquilos. Pero si llegara, por ejemplo, equivalente a un 10 o 15% de la incidencia, en ese caso hay que preocuparse, tienen que cambiar otro sistema de fundación o de lo contrario, van a tener que aumentar de repente el área de contacto. Por eso a veces estos casos justamente hace que las zapatas estén unidas. O en su defecto habrán que hacer con vigas de equilibrio o de repente ya, si es insalvable el caso, van a tener que hacer pilotos y de cargas abajo, en los estratos firmes. Lógicamente, a propósito, yo hice aquí justamente para que el número de presiones me dé, pero si en un supuesto caso no me considera, ¿no es cierto? Entonces hago la interpolación y hago la gráfica de número de presiones intermedio, interpolando. ¿Ahora entendieron? Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Ingeniero. Sí. Ya, entonces, sí, entendieron bien. Entonces, lo único, o sea, el método de Westergaard y el método de Bussine es la misma, con la misma secuencia de cálculo. Por eso facilita esto de hacer los cálculos, ¿no es cierto? No tienen ni siquiera acordarse de la fórmula. Lo único que tienen que hacer es poner el ancho B y pues ahora sí está en el eje, bueno, vienen aquí directo. Todo esto. ¿Cuánto es debajo del eje? En este caso nos hemos dado una distancia. ¿Qué incidencia tiene? Por ejemplo, supongamos que si tienen un vecino ahí, tienen que calcular por cuánto de incidencia le están aumentando a la carga que tiene el vecino.
De repente el peso del vecino más de ustedes va a hacer que el edificio del amigo se le hunda. Tienen que verificar, siempre hay que verificar a los lados qué pasa con la zona aledaña. No siempre en el punto, especialmente en las zapatas medianeras, tienen que verificar qué pasa con los edificios contiguos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esos ingenieros ya están pidiendo eso, ¿no es cierto? ¿Qué incidencia tiene el edificio con respecto a las edificaciones aledañas? Entonces ahora la misma información del estudio de suelos hay que mandarle, ¿no es cierto? Si tiene un edificio al lado o no tiene, para que tenga cuidado el calculista. Bien, nos continuamos. Ahora viene otro, el criterio de Fadum. Fadum elaboró en el año 1939 una tabla, no sé, vamos a ver, que simplifica el problema partiendo de la integración de ecuación de funciones. También todo esto de una de las esquinas. El valor de esfuerzo vertical a la primera z viene dado por la ecuación. Esto especialmente podemos hacer para figuras rectangulares. Y el valor de influencia que depende de M y N, enseguida vamos a calcular. M es la relación entre el ancho del rectángulo y la profundidad Z. N es la relación entre el largo del rectángulo y la profundidad Z. Entonces, dice, por ejemplo, así para calcular la presión bajo una esquina, o sea, en una esquina de cualquier elemento rectangular, de una superficie rectangular cargada uniformemente con una carga Q, que está en kilos por centímetro cuadrado, se calculan los valores M y N por medio de la tabla mencionada. Para calcular el valor, este es I, es factor de influencia, el cual se multiplica por el valor Q, en este caso como acá, I por Q, directo. Entonces lo único que tenemos que encontrar es este, B es el ancho sobre Z, entonces aquí está diciendo, fíjense, y entonces estamos calculando digamos, el rectángulo va a ser B por L y la profundidad Z. Entonces, este B es el ancho menor, L es el lado mayor. Y Z es la profundidad a la cual se quiere calcular las presiones. Bueno, entonces aquí, si en caso no den las tablas el valor, entonces como en este caso, se ha hecho una interpolación. Entonces, este valor no coincidió en la tabla, pero en base a esto se ha hecho la interpolación. Y las tablas son estas. Entonces, para calcular N, dijimos que era lado mayor sobre la profundidad. Y para calcular B era el lado menor, B, sobre la profundidad. Entonces, nos dio M 0.20 y N 0.24. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En esta tabla calculamos el valor con N 0.2 y en esta columna vale el valor de M. Supongamos que me lo hubiera dado, digamos, un N 0.2 y M me da 0.4. Entonces, ¿qué hago? 0.2, vengo aquí, encuentro este valor. Entonces, aquí tengo el factor de influencia 0,03280. Este valor multiplicado por la presión de la carga, tengo directamente ya la presión del elemento en la esquina que esté escogiendo calcular. Especialmente eso se trabaja, por ejemplo, en terraplenes. Tenemos una forma rectangular. Es una forma de calcular. Bueno, bien, ahora si tenemos un círculo, por ejemplo, digamos, una carga circular, queremos calcular en un punto determinado, estamos calculando a una profundidad Z a una distancia D. Es esta la distancia de esto, supongamos que este es un círculo, esta está la carga distribuida, tenemos un radio R, esta es la distancia R del círculo a la profundidad Z de onda. Entonces, mis datos que es la distancia D y Z. Y para eso lo mismo hacemos aquí, encontramos también ese factor U, factor I, que es factor de influencia. La carga distribuida, ya tenemos la carga distribuida sobre el área circular.
Entonces, con eso hacemos lo mismo que en el anterior caso. Entonces, en este caso es Z sobre R, es el radio del círculo, y es la profundidad sobre el radio, y este es el diámetro sobre R. Con ese valor, calculamos este factor I, que nos va a dar este es el factor I. Supongamos para 0,50, digamos, R sobre Z, me dé un valor de 0.06, perdón, 1.5, digamos. Entonces aquí, de 0.5 voy a tener 0.6 factor I. Este I por la carga distribuida ya me da la presión en el punto que quiero determinar. Eso es el criterio de Faber, usando tablas. Obviamente también hay analíticos también, ¿no? Se puede hacer, pero no se complica, pero pueden usar estas tablas. Ahora hay otro método que es el método de Newmark. El método de Newmark es otra manera de determinar los esfuerzos verticales producidos a una profundidad determinada debido a las cargas superficiales. Consiste en hacer uso del gráfico de influencia de Newmark. El gráfico de influencia de Newmark es este gráfico de la figura 142. Lógicamente que en este caso hay que construir el gráfico de Newmark. En alguna escala cada uno puede construir esto. Entonces, entre más líneas radiales puede haber, mucho mejor, porque ¿qué es lo que vamos a hacer en realidad? Vamos a contar la cantidad de área que abarca esta figura. Por ejemplo, nosotros hasta ahora hemos hablado de zapatas cuadradas, zapatas rectangulares, zapatas, en fin. Pero no estamos hablando de una forma geométrica caprichosa, digamos. En este caso, perdón, tenemos de esta forma una zapata. Puede también de otra forma. En ese caso es conveniente usar este método Newmark. Este es un método gráfico, netamente gráfico. De todos modos, ustedes tienen justamente la tarea de este capítulo, hacer eso. Le van a construir la carta de Newmark. Está indicando las cosas. También pueden utilizar cualquier libro está en Crespo Villarás, después en Fundaciones Profundas de Duncan, está en detalle, es un librito viejo, pero ahí está el detalle para que calculen esto. Entonces para usar esta gráfica, ¿qué hacemos? Aquí está será mejor. Fíjense, la gráfica que van a construir, entre más cuadraditos tengan acá, mucho mejor. Porque ustedes van a dibujar justamente el punto a la cual quieren profundidad, determinar, digamos, la profundidad. Entonces lo dibujan. En este caso, por ejemplo, aquí estamos viendo. En este caso, ustedes agarran, van a dibujar escala. Entonces la escala que es este QO es la escala que representa la profundidad. Con esta escala dibujan la gráfica de la fundación. Hay que dibujar toda escala. Entonces, como van a construir y aquí, por ejemplo, los cuadrados están muy alejados. Entonces, para tomar la incidencia de este valor sigma z, como dibujé esto a escala de lo que está graficado, este valor de OQ, también está hecho la gráfica de esta escala. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos los cuadraditos que abarca justamente el dibujo de la fundación. En este caso, esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero también tengo puntos intermedios que fíjense aquí. Entonces, ¿qué se hace? Aquí se compensa. Este más esto, de repente, este más esto me va a equivaler un cuadrado más. Entonces, lo sumo. Ahora, lo mismo aquí. Este pedacito más esto, de repente me hace otro equivalente, otro cuadradito de aquí. Entonces, lo sumo. Este tipo de cuadraditos multiplicado por la carga distribuida, da directamente la presión en este caso, en este punto, porque voy a escoger que el punto donde cual quiero determinar la presión tiene que estar en el centro. Yo puedo determinar que sea 3 metros de aquí, como todo está en escala, entonces digo, 3 metros de aquí, entonces la gráfica tendrá que estar aquí, el punto que quiero determinar aquí, y la gráfica lo haré después. Entonces, ahora, si quiero que encontrar en el centro de esta figura, entonces en este caso voy a tener que buscar el centro de aquí y hacer coincidir que el punto en el cual quiero determinar la presión estará en el centro aquí. Entonces, acá, ¿qué se hace?
el dibujo que se hace, este dibujo, que la carta de Newmark, se dibuja en un papel transparente a escala. Entonces, la fundación se lo dibuja a escala también. Entonces, se superpone. Entonces, el dibujar un papel de la fundación, superponen el papel transparente y ubican el punto en el cual quieren determinar la presión, a la profundidad que quieren. Y enseguida cuentan la cantidad de cuadraditos que abarca y ese multiplican por la carga distribuida que está actuando sobre la zapata y ya tienen directamente la presión. Que es el carta Newmark. Entonces aquí están indicando justamente cómo lo van a hacer ustedes en la gráfica. Ahora, si no lo entienden acá, en cualquier otra bibliografía está cómo lo van a construir. Lo que tienen que buscar siempre esta escala de OQ, que significa, ¿no es cierto?, es que con esa escala ustedes van a representar la profundidad. Con esa escala, si supongamos que ese OQ, digamos, 2 centímetros, quieren tener 6 metros, entonces 6 metros de profundidad, eso es lo que va a equivaler tanto en papel y lo dibujan, en escala. Entonces, por eso siempre es conveniente hacerse una gráfica de este tipo. Entonces, si ustedes quieren usar esta gráfica, pueden hacer un papel más grande. Entonces, este valor dirán, esta escala está hecha con esta escala. Entonces, de aquí a aquí, esta escala, lo miden y con esta escala van a hacer el dibujo, por lo cual tienen que representar las fundaciones y hacer coincidir el punto donde quieren ubicar la presión, con una profundidad Z cualquiera. Entonces, la gráfica justamente de la tarea de ese tema es esta. Van a hacer esta carta de Newmark en la escala que ustedes escogen. Está el procedimiento ahí. Ahora, si tienen dudas, pueden recabar información de... Es un librito viejo, a ver, le voy a dar el título de todo modo. Anótenlo, por favor. C.W. aparte, C.W. apunte. Dunham, o sea, D-U-N-H intermedia A-M. Dunham. Y el libro se llama Cimentaciones de Estructuras. También está en Crespo Villalaz o también Homero Pinto Caputo también. De cualquiera de las informaciones que te saquen, vean cómo se construye esta carta de Newmark. Y eso lo van a presentar, por favor, y ustedes se quedan con una copia para que alguna vez ustedes lo utilicen cuando precisen. No siempre vamos a tener una figura, digamos, ¿no es cierto?, con una forma geométrica bien definida, ya sea una circular, cuadrada o rectangular. De repente tenemos, porque hay arquitectos que diseñan unas fundaciones medio raras o una estructura medio rara. Entonces, en ese caso es fácil utilizar este método para calcular las presiones en el interior del suelo, por ese caso. Bueno, este es el método que más utilizan, hasta los arquitectos utilizan este sistema. Se llama el método 2 en 1. Este método 2 en 1, ¿en qué consiste? Este es una zapata, una carga puntual aquí. Bueno, y quieren determinar las fundaciones a una profundidad Z. Cualquiera. Esto puede ser, si quieren, cuadrado, puede ser rectangular, como quieren que sea. Entonces, bueno, ¿qué hacen? Aplican esta fórmula. P es la carga puntual, dividido entre el lado, supongamos que sea el lado A y el lado B. Como les digo, puede ser cuadrado o rectangular. Entonces ponen dividido entre A, el lado A, más la altura Z. El lado B más la altura Z. ¿Listo? Ese es el cálculo. En este caso, fíjense, esta suma nos dio, aquí está,
era una columna de 4 metros de ancho, después el otro era 15 metros y Z era 4 metros. Era entonces, aquí le va a dar 19, perdón, claro, 8, 15 más 4, 19. 8 por 19, entonces 52 metros cuadrados, ¿no? Y la carga es 2.400 toneladas. Dividido, entonces carga puntual. Esa carga puntual dividido entre esto le da directamente la presión. 1.18 kilos por centímetro cuadrado está incidiendo esta carga con esta zapata a la profundidad de 4 metros. Ese es el método de 2 en 1. Lógicamente que este método saca de apuro, porque a veces uno no se acuerda con nada, pero sin embargo, saben la carga, saben el lado, saben la profundidad, y lo pueden determinar en un instante con una simple calculadora. En la práctica se usa bastante, pero no es muy exacto. ¿Entendió? O sea, lo que estamos dándole la herramienta fácil para calcular las presiones al interior del suelo. Siempre un calculista tiene que verificar los estratos inferiores y la incidencia de las cargas del edificio, cualquier estructura. Entonces, tienen que saber eso. Bien. Hasta ahí terminamos este capítulo. Bueno, jóvenes, ¿ustedes reconocían al ingeniero Daniel Hurtado? Sí, ingeniero, estamos llevando su materia. Realmente yo estoy consternado por la muerte de mi amigo, mi compañero de curso. Se murió con COVID. Tengan cuidado, muchachos, no se aglomeren, mantengan distancia. Recuerden que la cuarta ola ya está llegando, ya está iniciando. Perdón. La cuarta ola de COVID ya está iniciando y que las vacunas que se pusieron de primero ya están caducando. Les toca la tercera dosis. Claro, lo que pasa es que el virus que es mutante, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, en realidad la vacuna que están proporcionando en el mundo es una mentira. Ustedes saben que el nuevo orden mundial, que son 8 familias que manejan toda la economía mundial, entre ellos está un tal George Soros. Y John Soros está en Bolivia. Tiene ONGs con diferentes nombres de ayuda a la población, que se dio, entre ellos una ONG lo maneja Quintana, la otra su señora, el otro el cuñado y todo lo demás. ¿Qué es la intención de estos tipos? Primeramente, ¿cierto? Eliminar a la población. ¿A quienes primero se los vacunó? A los viejos, lo que se consideran desecho. Después a los jóvenes que estén después de la tercera edad. Ahora ya hasta los niños. Si la vacuna hubiera sido solución, no habría pues la ola de cuarta pandemia, quinta pandemia va a venir. En Rusia, que fíjense, país que ha fabricado vacunas, desde estos días han muerto miles de personas. Si ustedes leen a ese autor, por ejemplo, ¿no es cierto? Y también un poco, digamos, al doctor Kalker, Andreas Kalker. Y dicen, ¿no es cierto? Lo que nos están poniendo es un producto, si no me acuerdo, un óxido no me acuerdo del compuesto químico, con nanopartículas de cristales de diamante, con la finalidad de que esto se incruste, ¿no es cierto? Y forme una reacción y sean
aumente la conductividad en el organismo humano. Y lógicamente que nuestro cuerpo funciona igual que su celular. Cuando compramos un celular, fíjense ustedes, tiene su cargador, el cargador de energía, ¿no es cierto? Que dice tantos microamperes que se debe cargar. Pero sin embargo, nosotros a veces por mal uso, ¿qué hacemos? Para que se cargue más rápido le metemos otro cargadorcito, ¿no es cierto? Y no nos fijamos nunca si ese cargador está de acuerdo a las especificaciones técnicas que da el fabricante. Compramos mejor, más rápido carga mejor, pero estamos ayudando a nuestro equipo. Está ocurriendo con lo mismo con nuestro cuerpo. ¿Acaso nuestro cuerpo no funciona con electricidad? ¿Cómo funciona nuestro organismo? Todo el corazón, todo el sistema de nuestro cuerpo. Como es energía. Entonces, si esa energía aumenta, digamos, en la conductividad, ¿qué pasa? En los jóvenes produce miocardio, después taquicardia, después ya al final enfermedades cardíacas. Es lo que produce. Todos los tempranos tienen que morir. Porque la Organización Mundial de la Salud, en su misma declaración de los fabricantes, dijeron que este es un remedio, pero no probado, que no están obligando a que nos pongamos. No estoy diciendo que no se ponga, cada uno es voluntario. Pero sin embargo, si hubiera sido solución este caso, ¿no es cierto? Tal vez ya no habrían tantas olas del virus mutante. Como nosotros convivimos ya hemos eliminado la viruela, muchas enfermedades, ¿no es cierto? Entonces el virus va mutando cada vez que le vas dando algo, es mutante y por tanto es más resistente, pero siempre es un problema. Y es lo que queda justamente cuidarnos. De no reunirse mucha gente, de no estar hablando muy cercano, no tomar del mismo vaso, de lavarse las manos y alimentarse. La alimentación es fundamental, especialmente la vitamina D. La vitamina D, ¿cómo se determina? Justamente comiendo algo de grasa, no sé, ya comemos al sol. Es como la clorofila. La clorofila, porque viven las plantas, por clorofila, a ver cómo elabora. La humedad, ¿no es cierto? Y con las rayos solares. Nuestros organismos es eso. Entonces, lamentablemente, ¿no? Hay gente joven que está falleciendo. Alumnos, con otro día, un alumno que tenía, no tenía más de 35 años. Varios han muerto así. Es cuestión de, fulminante, no, ni siquiera, pues, se enferma ni una semana, si quiere, cada vez este virus más fuerte. Por la anterior semana, Daniel habló conmigo y teníamos que jugar este fin de semana. Yo me enteré el día sábado, justamente en la mañana, que te aventuró. Así rápido. Entonces, tengan cuidado. Y lamentablemente nuestra conducta de vida es grave. Donde sea escupimos. Esa famosa coca que realmente yo soy enemigo, yo soy polla, pero no, la coca es bueno, es medicina, te lo quiero, pero siempre y cuando como se la consuma como se debe. La coca donde sea lo están botando, ¿no es cierto? En la calle, los taxistas, todo el mundo está escupitazo en la calle. ¿Acaso eso no produce gases? El viento es un transmisor. En nuestro país es así. Tenemos muchas malas costumbres. Tomamos un refresco, botamos nuestras obras hacia la calle, ¿no? Estamos, digamos, expuestos a contagios. Entonces, lo único que queda aquí es cuidarnos y alimentarnos. Así que tengan cuidado, muchachos, no exageren. A veces yo lo veo, mucha gente sale a leer que se olvidan del virus. El virus existe. No se ha solucionado, no hay vacunas. Si hubiera vacunas, no hubiera las olas que aparecen. Nuestro cuerpo tiene que
elaborar su propia defensa. Así pues, jóvenes, que nos ven, una pena que varios colegas están yéndose. Bueno, entonces, de todos modos, continuaremos nosotros. A ver, vamos a ver ahora el capítulo 15. Capacidad de carga de las cimentaciones. Este es un capítulo bastante espinoso, podemos decir así. Muchos confunden qué son tensiones admisibles del suelo y con la capacidad de carga admisible. Por favor, anoten una pregunta respecto de este tema. Me lo van a presentar, por favor, ¿ya? ¿Qué se entiende por tensión admisible del suelo? ¿Qué se entiende por capacidad de carga admisible del suelo? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Ustedes me dirán si existe diferencia o es lo mismo. Entren en internet y amplíen un poquito el conocimiento. ¿Anotaron? Sí. Ya. Bien, entonces, vamos a entrar a este tema. La carencia y una inadecuada evaluación de los datos en un sector sobre las características físicas y constitución de los suelos sobre el cual se pretende construir una estructura ha sido causa de que al construir una obra se presenten sorpresas y gastos extraordinarios. Por ejemplo, ¿qué está diciendo? Por ejemplo, hay mucha gente que hacen obras sin ningún estudio. Les voy a comentar algo que a mí no me gusta mencionar a las empresas. Un ejemplo clave que pasó el otro día, por ejemplo. Hicieron una construcción en un barrio X. No le hicieron estudio de suelo. Tenía 3 niveles, un edificio grande. Y bueno, ahora ya cuando quieren poner en orden la documentación, recién piden el estudio de suelos. Y simplemente dicen, no sé, es solo para probar. Pero bueno, justamente al hacer el estudio de suelos se presentan problemas. En uno de los lugares que se hizo el trabajo, había un pozo cercano, un pozo de agua, estoy hablando. De unos 3 metros de distancia de una columna, a 2 metros de profundidad, la resistencia daba 0,1, 0,2 kilos por centímetro cuadrado. ¿Por qué? Justamente afectó la incidencia de un pozo existente, un pozo de agua existente ahí. Entonces, cuando se hace un pozo, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Se hace un agujero, seguramente hay un colapso del material, no fue bien rellenado, que sea porque no se rellena tampoco con grava, encima, arriba se rellena con suelo natural, en fin. Entonces, pero justamente se detectó este problema. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? No es cuestión, ahora sí, no es cuestión, digamos, ¿no es cierto?, de solamente tener un estudio de suelo para que se lo prueben. Ahora tienen que ver el problema de solucionar ese problema. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, hay gastos adicionales. Tendrán que inyectar cemento, tendrán que hacer un montón de cosas. Pero de solución hay, pero ya eso lleva justamente a una separación. En algunos casos, inclusive, se llega, digamos, a reforzar las estructuras, porque no se han hecho los correspondientes estudios, ¿no? Entonces, solucionar un problema sobre lo que ya está hecho es lo peor. Preferible, las enmiendas deben ser antes de empezar la obra. Entonces, por ejemplo, y aquí está diciendo, se presenta sorpresas y gastos extraordinarios que no estaban previstos, que bien podrían haber sido evitados mediante un estudio de suelos antes de la construcción
porque en algunos casos estos imprevistos llevan al fracaso en la culminación de una obra. A veces hasta si hay mucho problema en la ejecución, a veces hay obras que paran. Fíjense, tenemos en la universidad un caso. Hay un módulo que nunca funcionó, que hablando de la universidad, porque han detectado, me hicieron la prueba de carga de los pilotes, bueno, resulta que hubo problemas. Ahí está el edificio, está en la entrada por la avenida Bush. ¿Cuál es el motivo? Habría que ver, habría que estudiar con detenimiento, ¿no?, qué ha pasado. Y una inversión de miles de dólares. Y por eso, a veces los profesionales, ¿no es cierto?, nosotros los ingenieros y los arquitectos, efectivamente cuidamos el bolsillo del cliente, pero no por cuidar el bolsillo vamos a llegar a tener problemas más que todo de seguridad y problemas posteriores hasta que después el propietario va a decir, bueno, y no va a decir, ¿sabe qué? Usted me quiso ahorrar en el gasto, pero si usted tiene la culpa porque usted es profesional, ¿por qué no solucionó? Y como aquí tienen todas las de ganar, porque como profesionales deberían dar soluciones y decir el tipo no se puede hacer sin diálogo. O por último, pues no hacerlo. Pero hay muchos colegas que se prestan a eso. Puede ser la necesidad de tener trabajo, porque último esta crisis que hay es tremenda. Entonces, pero siempre hay que tener un factor de seguridad para que nos cuidemos las espaldas por todo lo que puede pasar en la vida futura. Vamos a leer este párrafo, es importante porque el concepto que nos da para tener cuidado. Por ejemplo, es conocido el hecho de que cuando una estructura se asienta en forma desigual, que provocan en la misma deformaciones ocasionan grietas que pueden ser perjudiciales a la estabilidad de ellas. Estamos hablando de asentamiento, que vimos el primer tema de asentamiento por consolidación. El asentamiento por consolidación, o sea, los asentamientos diferenciales, nos causan un problema porque va a haber fisuraciones en las paredes, las puertas no se abren, las ventanas tampoco, en fin, hay una serie de anomalías que después nos tienen fregados, ¿no es cierto? Porque la consolidación justamente va de año en año, no acaba un problema solo un año. Cada vez aparecen un problema. Y en pocas ocasiones el asentamiento ha sido causa del colapso total de la estructura. Hubieron casos en que las estructuras han demolido para evitar peligros. Un adecuado estudio de suelo sobre el cual se pretende levantar una construcción facilita al ingeniero contar con los datos elementales y necesarios para determinar el tipo y diseño más apropiado. Y además económico, ¿no?, de la cimentación. Y es además una garantía previa a la buena edificación y seguridad. Comúnmente el costo de la investigación del suelo se presenta un porcentaje muy bajo en relación al costo de la estructura. Póngase una estructura que va a costar, por así decirles, unos 5 millones de dólares, tal vez más. Unos condominios, ahora están construyendo condominios de 20, 25 pisos. En ese condominio de 25 pisos, el estudio de suelo no le va a costar más de 3.000 o 4.000 dólares. Entonces, de 4.000 dólares frente a millones no significa nada. Entonces, pero sin embargo, a veces se restringe lo más importante, que son las fundaciones para la seguridad de la estructura. Comúnmente el costo de la investigación del suelo representa un porcentaje muy bajo en relación a la estructura y además ahorro de tiempo y dinero. En forma general, existe la creencia de que cualquier terreno puede sostener eficientemente una construcción liviana y que por lo tanto no requiere un estudio de suelo. Yo voy a dar un ejemplo de este caso, no sé si las leyes. Había una cooperativa que ya no existe, justamente quebró. ¿Por qué razón? En un barrio que queda justamente por 3 pasos al frente. Una zona que eran tejerías, hubo un relleno con barrido de calles, con arenas, con hojas, con todo. Y encima le echaron arena verde. Entonces, ¿qué ocurrió? Hicieron
casitas de interés social mediante la cooperativa. Y al tiempo, todas las casas estaban sajadas. Estoy hablando de un nivel, de un pisito, no siquiera de dos sajadas. Entonces, bueno, los adjudicatarios empezaron a hacer problemas, ¿no es cierto?, porque se iba asentando. Entonces, ¿qué pasó ahí? Justamente el relleno que le pusieron normalmente se hace eso. Terrenos baldíos, lo llenan con basura y encima le echan unas cuantas caminas de arena. Bueno, y la persona no hace el estudio, no hace nada, entonces encima le ponen una fundación. Como es un piso, no lo toman mucha desconfianza. Pero al tiempo que pasa empieza a fisurarse eso. Se lo devolvieron. Y uno de los motivos fue justamente que esa cooperativa cesó, quebró, desapareció. Claro, inversiones, imagínense, de vender 100, 200 viviendas, ¿cuánto de plata? Y todo el barrio tuvo ese problema. Lógicamente no se caen, pero hay que dar soluciones, ¿no es cierto? La gente, pues, no. Peor todavía es un edificio que le digan, ¿sabe qué? Su edificio está inclinándose, nadie quiere vivir, causa pánico. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y lo más peligroso justamente es la fundación. Bueno, en forma general existe la creencia de que cualquier terreno puede recibir un sector y eso no es seguro. Ya. Los hechos han demostrado muy frecuentemente que casas residenciales y construcciones relativamente pequeñas han sido seriamente afectadas estructuralmente debido al desconocimiento de las características del suelo y por ende al proyecto de una cimentación inadecuada para cada casa. Miren, como ilustración, justamente con un colega también de la universidad, él es estructurista. Bueno, me dice, verifiquen una casa, un constructor, ¿no? que es constructor nomás, pero contrata arquitecto, que construye. Pero se contrata albañiles para eso, que no saben lo que es el peligro. Entonces construyeron 3 viviendas juntas. Y bueno, construyen lógicamente bajo costo. Y el propietario cuando va a ver, pues ve los defectos, porque la viga central tenía un pandeo, es decir, tenía deformaciones. También los muros estaban sajando. Entonces el tipo no quiere recibir la estructura. Y el empresario dice, bueno, todo está bien hecho, pues se llama a un ingeniero, para que le garanticen, para que le firmen que sí está bien hecho, pero ¿cómo uno puede firmar algo que está mal hecho? Bueno, el propietario agarra a otro ingeniero, le hace la evaluación, le hace el peritaje y dice, bueno, señor, esta casa hay que demoler. No cumple con nada, dice, no es cladiometría para determinar las tensiones, debe ser 60, 70 kilos por centímetro cuadrado. Así que había que demoler. Y el tipo buscaba quién le firma ese documento para discutir con el propietario para no demoler. Pero ¿quién va a firmar? No hay que estar loco para firmar ese tipo de cosas. Tal vez alguien le haga, no sé, por necesidad. Pero, de todos modos, eso podía haberse evitado. Simplemente viendo la construcción con la misma plata, podría haber hecho cosas mejores. Pero no han hecho, no tenía estudio de suelos, no tenían ningún control. Solamente hizo un albañil que no sabe, digamos, la parte técnica. Por eso este tipo de cosas causa problemas. Hay que tener mucho cuidado, una evaluación previa a la construcción. Y durante la construcción también, porque hay muchos edificios, por ejemplo, después cuando están construyendo se encuentran algún problema y tienen que solucionar y es un costo adicional. Bien. Entonces, lógicamente, lo que se tiene que comprender es que todos los casos se quieren los estudios que no son muchos y
como dicen, en caso especial se justifican métodos de muestreo y ensayos altamente especializados, pero estos son, finalmente, todos estos ensayos o ensayos, como que esto también correcto, los ensayos, son especializados, ¿no es cierto? Cuando hay edificaciones muy altas, en represas, en fin, entonces entra, digamos, alguna cosa más especializada, pero en la mayoría de los casos, pues un estudio común, normal, que le puede dar pautas para tener cuidado. Bien, entonces, y los resultados que se obtienen justamente de los diferentes ensayos, el ingeniero también tiene que saber evaluar. Por eso es importante que ustedes, como ingenieros, tienen que tener, ya en cualquier área que abarquen, ya sea hidráulica, sanitaria, estructuras, puentes, caminos, tienen que saber lo elemental de suelo. Porque no hay nada que flota en el aire, todo está apoyado en suelos. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la capacidad de carga de la cimentación. Fíjense, la carga admisible en una cimentación es aquella que puede ser aplicada sin producir desperfectos en la estructura soportada, teniendo además un margen de seguridad, dado que el llamado coeficiente de seguridad adoptado. La carga admisible no depende únicamente del terreno, sino también de la cimentación, también de la estructura y del coeficiente de seguridad que se adopten para cada caso particular. No siempre el coeficiente de seguridad puede ser una constante que diga, por ejemplo, Tersaghi toma 3. Ahora, por ejemplo, hay gente que hace fundaciones, hace pilotajes, de repente le dice, bueno, para esta estructura son 100 pilotes, pero le puedo hacer más barato. Entonces, ¿qué hace? Hace pilotes, ¿no es cierto? Y somete a pruebas de carga y ve que realmente, ¿no es cierto?, su capacidad es mayor de lo que estaba calculado, porque en el cálculo a veces la coeficiente de seguridad se utilizan factores de seguridad bastante grandes, 2 o 3, en la mayoría de los casos son 3. Entonces, de repente, con la prueba de carga que está haciendo de algo real, le dé menor cantidad de pilotes, menor profundidad, entonces va a economizar la obra. Pero tiene que garantizar. Entonces hay empresas, por ejemplo, hacen eso, tipo de pruebas iniciales antes de empezar a construir. Después de que el cálculo esté hecho, a veces resulta que disminuye la cantidad de pilotes, pero dependiendo si se ha hecho pruebas o no de las pruebas de carga en el lugar con pilotos ya reales, no solamente con números, sino algo real. Por eso dice, la carga admisible en la cimentación es aquella que puede ser aplicada sin producir desperfectos en la estructura soportada, teniendo además un margen de seguridad dado que llama la coeficiente de seguridad adoptado. La carga admisible no depende únicamente del terreno, como decía, sino también de la cimentación, características de la estructura y del coeficiente de seguridad que se adopte para cada caso particular. Bien, aquí fíjense lo que estaba diciendo hace rato. A continuación trataremos conceptos selectivos de la capacidad de carga de la cimentación. Es justamente la pregunta que le estoy haciendo. ¿Qué es tensión admisible del suelo y qué es la capacidad de carga del suelo o la capacidad de carga de las cimentaciones? Dice, que puede considerarse como una perspectiva moderna del problema, ya que trata de incorporar de manera general las contribuciones de importancia que se conocen hasta la fecha. Por experiencia, observaciones relativas al comportamiento de las cimentaciones se han visto que la falla por capacidad de carga de las mismas ocurre como producto de una rotura del porte del suelo. Le desplanta, o sea, el suelo de desplante que ya se está sentado en la fundación, de la cimentación de una estructura. Bien, entonces en este caso, justamente, Tersaghi hizo el siguiente estudio. Dice, aquí, pero, o sea, se encontró, ¿no es cierto?, los 3 tipos de clásicos de la falla de las cimentaciones. Uno que es falla por corte general,
que corresponde a esta curva. Fíjense, estamos hablando de formaciones, estamos hablando de las tensiones, o sea, de las cargas que se está aplicando. Falla por corte general, dice, este tipo de fallas se tienen en arenas densas, en suelos duros, ¿no es cierto?, y en arcillas rígidas. Entonces, esta es la curva que corresponde a un corte general. Aguanta harto, pero puede romper violentamente. Entonces, este aguantó hasta aquí, con mayores tensiones que esto, pero sin embargo, tiene rotura. Es igual que el acero, ¿no es cierto?, el acero al carbono que usamos para construcción, el ciselamiento es violento. En cambio, el acero dulce es flexible, dúctil. Igual aquí. Bueno, la falla por funcionamiento no está mostrado aquí, pero la falla por corte local, que es esta curva que corresponde, ese tipo de fallas se tienen en arenas medias, o sea, en arenas no muy compactas, y flojas, y en arcillas suaves y blandas. Entonces, este sería de corte local. Por eso, justamente para encontrar la capacidad de carga, hay que tomar en cuenta si vamos a trabajar dentro de la falla general o de falla por corte local. ¿De dónde sale eso? Supongamos, ¿no es cierto?, que han hecho un estudio de suelos. Hablemos de CPT. Y le dé, que se dio 50, 60, 70 voltios. Eso ya es corte general, porque es arena densa, compacta y arcillas rígidas. Entonces, obedece a este tipo de corte. Entonces, los coeficientes son diferentes. Ahora, si aquí tenemos golpes con SPT o ensayos de cono relativamente bajos, entonces estamos dentro de la falla del corte local. Entonces, agarramos esta curva y los valores que tengamos para encontrar, vamos a estar dentro de este valor que es el corte local. Entonces, bueno, aquí está entonces, este asentamiento son estos valores de sigma R que estamos hablando aquí en una figura, presión de ruptura y presión, y delta asentamiento. Entonces, esta curva corresponde a eso. Y entonces, la falla por corte general se caracteriza por la presencia de superficie de deslizamiento continuo. Aquí podemos ver esta cosa. Por ejemplo, aquí tenemos una falla por corte general, una falla por funcionamiento. Entonces, la falla por corte general produce este tipo de 4 zonas definidas. Entonces, esta falla por corte general. Y se caracteriza por la presencia de una superficie de deslizamiento continua dentro del terreno que se inicia en el borde de la cimentación y avanza hacia la superficie del terreno. La falla por corte general es usualmente súbita y catastrófica, y al menos que la estructura misma no permita la rotación de las zapatas, ocurre con cierta visible inclinación de la cimentación, provocando un hinchamiento o bufamiento del suelo a los lados de la cimentación, aunque el poblazo final del mismo se presenta en un solo lado. ¿Qué es este bufamiento que está hablando? Está hablando de este valor aquí, este bufamiento. Entonces está aplicando carga, a veces se produce esta deformación. Entonces, y la falla por funcionamiento, justamente aquí está el edificio, y lógicamente la falla por funcionamiento viene desplazada solamente aquí, no hace este tipo de gráfico. Y la falla por corte local es esto. La falla por corte local dice, ¿no es cierto?, presenta una transición entre las dos anteriores, entre esta y esta es la falla local, que tiene características tanto del tipo de falla por corte general como por funcionamiento. Combina estos dos tipos de fallas, general y funcionamiento. En este tipo de falla existe una marcada tendencia de bufamiento del suelo a los lados de la cimentación, y además la compresión vertical de la cimentación es fuerte y la superficie de deslizamiento termina en algún punto dentro de la misma masa del suelo. Solamente cuando se llega a presentar un caso de desplazamiento vertical muy grande,
al orden de la mitad del lado de la zapata, puede suceder que la superficie de deslizamiento llegue a la superficie del terreno. O sea, en este caso, fíjense, está haciendo, ¿no es cierto?, el medio entre los dos fallas, general y corte y funcionamiento, perdón. Bueno, el problema es que cuando, independiente, digamos, ¿no es cierto?, no hay un método exacto de determinar si uno hasta aquí es local, de acá es general. Simplemente nos basamos, ¿no es cierto?, si el material está muy compacto o rígido, o esta arcilla de compacidad media o blanda, o si es arcilla, consistencia blanda, ¿no? Entonces, lógicamente, para poder determinar estos valores, se calcula el índice de rigidez. Dice, en un suelo incompresible, el tipo de falla será por corte general. Sin embargo, si el suelo es muy compresible, en relación de su existencia al corte, el tipo de falla será por funcionamiento. En la actualidad, el único parámetro racional que existe para la evaluación de la compresión relativa de las masas del suelo sujeta a cargas es el llamado índice de rigidez, que es este de acá, que viene expresado por este valor. Y G sobre tau. G viene a ser el módulo de la deformación tangencial. Tau, el esfuerzo de corte, que es igual a C más, si hay agua, es presión efectiva por tangente de filo. Y G viene de qué cosa? Módulo de elasticidad dividido entre 2 por 1 más el módulo de Poisson. Eso es G, el módulo de deformación. Lógicamente, este E también vamos a encontrar en función de que es bastante difícil encontrar este valor. Pero, sin embargo, tenemos tablas para encontrar en base al número de golpes de la CPT. Pero son valores aproximados. No es una cosa bien exacta. Y el coeficiente de Poisson también. Entonces este índice de rigidez hasta por ahí no más funciona, no está tampoco que nos dé garantía. Es decir, hasta tal punto es rígido o no rígido. Entonces, el índice de rigidez del suelo ha sido asociado con supuesto comportamiento elastoplástico perfecto del suelo. Con el propósito de tomar en cuenta la deformación volumétrica que este delta B en la zona plástica, se ha sugerido que los valores dados anteriormente de índice de rigidez sea reducido a este valor. Índice de rigidez y su R o índice de rigidez por F. Pero F, ¿qué viene a ser? 1 más índice de rigidez por la deformación volumétrica delta. Lógicamente esto es complicado en forma práctica para calcular todos estos valores, porque tienen que salir de ensayo de suelos. Entonces, por ejemplo, ¿qué dicen? Fíjense aquí, un alto valor del índice de rigidez mayor a 250 indica de manera definitiva que el suelo es incompresible, o sea, es muy duro. Mientras que un valor pequeño del índice de rigidez, por ejemplo 10, indica que el suelo es relativamente compresible, pero de poca resistencia. El cálculo de la capacidad de carga límite de la falla de una cimentación constituye un problema de equilibrio elastoplástico. La dificultad de encontrar soluciones aceptables estriba en conocer las relaciones constitutivas esfuerzo-deformación. Entonces, por eso no es muy difícil de decir, bueno, este suelo, el índice de rigidez es tanto, entonces es difícil evaluar. Justamente con todo este problema que se presentó, ¿no es cierto?, Terzaghi hizo su fórmula general para encontrar la capacidad de carga. Siempre tomando en cuenta, ¿no es cierto?, el ancho B, la longitud L, ¿no? Lógicamente es una carga concentrada que está apoyada en una zapata. Bueno, esta gráfica ahí también la conocen ustedes. Este podemos encontrar mediante el círculo de Moore, que es un ensayo triaxial, o simplemente con el método de corte directo. Vamos a encontrar el valor de la cohesión y el ángulo giro. Entonces, son varios los estudios teóricos que se conocen y que se pueden aplicar a la solución de los problemas relativos
de la capacidad de carga de las cimentaciones en diferentes suelos. Entre dichos estudios teóricos se encuentra el de Plato. Esto también no está vigente en realidad. Son teorías que se vio también otro autor, era Cray, Helenius y otros. Sin embargo, una solución menos exacta al problema, pero más sencilla, es la que propuso el doctor Carl von Terzaghi, y que ha demostrado ser eficiente y aproximada a todos los casos al campo de su aplicación. Entonces, esta es justamente su teoría de Terzaghi. Entonces, lógicamente, basándose en esta ecuación, él plantea esta ecuación general. Para el instante de la falla, el doctor Carl Terzaghi presentó una ecuación siguiente que sirve para determinar la capacidad de carga límite de una cimentación corrida o continua para falla por corte general. Entonces, esto tenemos una ecuación. Entonces, después lo particulariza justamente esta ecuación general. ¿Qué viene a ser C? Cohesión del suelo. Gamma, peso específico del suelo. Z, nivel de fundación del suelo. Gamma es peso específico del suelo. B es el lado menor de la fundación. NC, NQ, NW, algunos autores utilizan N gamma, que es la misma cosa. Nosotros que aquí estamos llamando NW, pero también en otros libros aparece como N gamma. Entonces, NC, NQ, NW son factores de carga. Y estos valores se encuentran justamente en función de la modificación interna. Entonces, previamente tenemos que siempre, para aplicar esta ecuación, conocer la cohesión y el ángulo de flexión interno. Entonces, Terzaghi, a partir de esta ecuación general, particulariza para todos los casos, para zapatas cuadradas, circulares, rectangulares. También se han hecho algunos ábacos para determinar estos valores. Entonces, por ejemplo, aquí esta ecuación, vamos a ver un poquito más avanzado. Esta es la ecuación general, tienen que saber. C por NC más gamma por Z por Q más 0,5 gamma por B en W. Bien, entonces, ahora, este es para el caso general. Ahora, para el caso local, ¿cierto? Para el corte local, entonces viene C', NC', gamma por Z por NQ', 0,5 por B por NW'. Entonces, por ejemplo, este C' que viene a ser, cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, para corte local y funcionamiento. C viene a ser C', 2/3 de C. La cohesión se toma como 2/3 de C. Y en NQ', lógicamente, el ángulo de flexión interna también va a ser menor, porque por eso viene el C', NQ', y W'. Bien, entonces estos factores de carga también ya están tabulados. Ustedes lo van a encontrar para que no entremos en discordancia. Van a entrar ustedes al libro de Brahe Medas. Está ya calculado, tabulado esto, de uno en uno, haciendo variar 1, 2, 3 sucesivamente, ¿no es cierto? Este valor NW, N gamma, NQ, NC. Pero sin embargo, para encontrar este valor NC utilizamos este abaco, por Terzaghi, de aquí. Esta es la ecuación, los factores de capacidad de carga de Terzaghi. Fíjense, aquí tenemos, ¿no es cierto?, en este eje está variando la ángulo de flexión interna, de 0, 10, 20, 30 hasta 40. Y las líneas punteadas es para el corte local y el otro es para el corte general. Entonces, por eso hay que saber, aquí fíjense, tenemos NW, NW', y tenemos NQ, también tenemos NQ', y tenemos NC, también NC', también tenemos. Entonces, por eso hay que saber cuál, en este mismo abaco, si vamos a usar las líneas
continuas o las líneas punteadas. Las líneas continuas son para corte general y las líneas punteadas son para corte local. Por eso, lo primero para encontrar el factor de carga de tercera hay que saber cuál de esta gráfica, este abaco hay que usar. Pero si es para corte lo general, entonces lógicamente los valores de capacidad de carga les va a dar mayor. Entonces hay que saber de cuál va a tomar. Como les decía, si el material es relativamente blando, entonces directamente es corte local. Si los suelos son muy rígidos o duros o compactos, entonces es corte general. Después va justamente particularizando sus ecuaciones, por ejemplo, la ecuación que vamos a ver ahorita es para zapatas cuadradas y corte general. Es esta ecuación. Fíjense, la ecuación en general ya se convierte en esto. Las zapatas cuadradas, ¿no? Entonces, o circular. Entonces, 1.3 por C por MC más gamma por Z por NQ más 0.4, ya no 0.5, fíjense, gamma por D por NW. Y para las zapatas cuadradas, para corte local, es 1.3 de C' por MC' más gamma por Z por NQ' más 0.4 gamma por D por NW'. Entonces, fíjense aquí, para poder usar esto, como les decía hace rato, C' es igual a 2/3 de C. Y Pi' es igual a 2/3 de tangente de Pi. Entonces, no es mismo ángulo que un corte general. Entonces, aquí se tiene el Pi, pues se toma tangente de Pi por 2/3. Ahora, para las zapatas circulares, tenemos para corte general, tenemos 1.3 de C por NC más gamma por Z. Aquí varía, fíjense, aquí 0.6 por gamma por R, en este caso es radio, por NW. Ahora, para zapatas circulares y con corte local y funcionamiento, también viene aquí C', NC', NQ' y NW', que es la misma ecuación esta, pero en este caso ya tomando en cuenta justamente 2/3 de C y Pi, para encontrar NC', NQ' y NW', vamos a tomar el Q', que es igual a 2/3 de tangente de Pi. Bien, entonces, lógicamente, capacidad de carga límite está toneladas metro cuadrado o kilos en metro cuadrado. La cohesión, lógicamente, es cuestión de unidades. Las unidades que quieran pueden trabajar, no pasa nada, pero hay que mantener las unidades, hay que igualar las unidades. El gamma, peso volumétrico del suelo, es toneladas por metro cúbico o kilos por metro cúbico. Z es profundidad de desplante o nivel de fundación. D, ancho de la zapata, ¿no? Ahora, R, radio de la zapata. Entonces, vuelvo a repetir, NC, NQ, NW, NC', NQ', NW' son factores de carga que se obtienen de la figura que les mostré a 151. Es esto. De aquí sale. Como les decía, este está tabulado en Bragemedas. Dice corte local o corte general. De ahí van a sacar la tabla para que todos igualemos con lo mismo en el cálculo, porque si no, si hacemos esto en forma gráfica, siempre va a variar de una persona a otra persona por la apreciación, porque es gráfico. Entonces, por eso es preferible usar la tabla, que como ya está tabulada, entonces utiliza los valores tabulados. Bueno, también, ahora,
por ejemplo, aquí dice, para cada caso particulariza, fíjense, la ecuación de Terzaghi. Para zapatas cuadradas colocadas sobre arcillas blandas, es decir, cuando su ángulo de fricción interna se considera igual a 0, porque es arcilla blanda. NC' es 5.7, NQ' es 1, NW' es 0. Por tanto, para zapatas cuadradas, para este caso, cuando están apoyadas en arcillas blandas, QCD, por si acaso, esta es capacidad última. Para que sea admisible, este hay que dividir entre 3. El factor se divide entre 3. Todas las fórmulas de Terzaghi, este valor de capacidad de carga hay que dividir entre 3. En este caso, esta es la última de rotura. Entonces, 4.C por C' más gamma por Z. Quedan esto para zapatas que están apoyadas en arcillas blancas. Ahora, también podemos ver aquí algunas tablas, ¿no es cierto?, que son bastante interesantes. Por ejemplo, cuando dice presiones admisibles recomendadas en arcillas, por ejemplo, N es el número de golpes, descripción de la arcilla blanda, muy blanda, blanda, media, compacta, muy compacta y dura. Entonces, el QSU es la carga última, es este valor. Para zapatas cuadradas es este valor. Para zapatas continuas se toma este valor. Y entonces también se toma en cuenta, ¿no es cierto? Usted está diciendo este valor cuando está en función del número de golpes de SPT. Ahora, dice este ya es la admisible. QSU admisible es para zapatas cuadradas y cuando es menor de 0.30, aquí también, y este es módulo de elasticidad que está dando aproximado, de 3, de 30, en fin, todo depende de este valor de aquí, de los golpes que se da con el SPT. Lógicamente, este número de golpes son corregidos. Bien. Bueno, entonces aquí dejaremos, por favor, porque aquí vamos a ver otros criterios de Meyerhof. Es una norma alemana y con simplicidad, en fin, otros valores. Aquí. Después ya vienen justamente algunos criterios y la próxima clase vamos a terminar esto. Y después vamos a empezar ya con el Fuchs de tierra. O sea, el lunes terminamos este tema. Entonces dejamos aquí, por favor. Muy bien, Inge. Bien, bueno, aquí estamos entregando la página. Ya, aquí dejaremos. Ya en la ecuación 265. Bueno, entonces quedamos aquí, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.